Pues vamos con el primer bloque de la de Unit 5. Yes, we can. Aquí nos vamos a encontrar con varios, en la gramática, ¿no? Con varios elementos, pero el más importante, ya, y aquí no hay duda, eh, digamos, sobre el que gira alrededor del cual gira un poco toda la unidad en sí, especialmente el punto o la sección de gramática, es el present continuous, que es lo que vamos a ver. Hasta ahora nosotros conocíamos, bueno, hemos estudiado y trabajado el verbo to be en presente simple, hemos trabajado el presente simple en sí con cualquier verbo, y ahora vamos a trabajar a explicar y a ver el present continuous o presente continuo, ¿vale? Y es lo suficientemente importante y relevante, como digo, para que se convierta en este centro de la unidad 5. Bueno, vamos a ello sin más dilación. Bueno, el presente continuo, pues es un tiempo presente, como el present simple. Lo que ocurre es que si evidentemente es un tiempo diferente del present simple, es porque va a hablar, va a indicarnos, su significado es diferente. ¿Mm? Luego lo veré. Vamos a empezar por la forma. Es decir, ¿qué tengo yo que hacer al verbo o qué tengo que hacerle? ¿De qué manera lo podría o lo tendría que transformar para que cualquier verbo exprese un present simple, exprese un perdón, un present continuous? Bueno, prefiero siempre empezar a introducir esto con el siguiente ejemplo. Hay un ejemplo, la frase en inglés y la frase en español. En español dice, Susan está trabajando para una gran compañía de ropa. Ahí tenemos una perífrasis verbal, es decir, una expresión verbal que se compone de el verbo estar, de la forma que corresponda, y un gerundio, que en español ya sabéis que es el ando, endo, y, ¿vale? Añadiendo al infinitivo esas terminaciones en endo, o ando. Está trabajando. Pues bien, esa perífrasis en castellano, ese estar más un verbo en gerundio, si la tradujéramos al inglés, quedaría, en este caso concreto, de esa manera. Susan is working for a big clothing company. Y el estar pasa, lógicamente, al to be, en este caso el is, y el trabajando el gerundio pasa a el verbo work, pero al que se le ha añadido una terminación que es ing. Pues bien, esa forma del to be más un verbo con ing, esa es la forma base del present continuous. Es decir, que podríamos decir que el presente continuo, en afirmativa, en negativa, en interrogativa, me da igual el tipo de frase en el que vaya, ahora lo iremos especificando. El presente continuo siempre se formará con el verbo to be en una forma personal, en presente, es decir, is, am o are, en la forma completa o la forma corta, como yo quiera, me da igual. Acompañado siempre esta forma del verbo to be de un verbo principal, es decir, de un verbo que tenga un significado, que nos indique una acción concreta, al que se le va a añadir ing, la terminación ing. Y todo ello, ese verbo to be, acompañado de un verbo con significado terminado en ing, va a equivaler, como veis, al estar más gerundio en castellano. Susan is working for a big clothing company. Susan está trabajando para una gran compañía de ropa. ¿Vale? Eso es el present continuous. Eh, desde mi punto de vista, pero que es un punto de vista, lógicamente, entre comillas, personal, yo creo que es más fácil, más asequible que el present continuous. Porque esta regla que estamos viendo de to be con un verbo en ing no va a cambiar. Es decir, no tienes que ver grupo A, grupo B, por esto, por lo otro, no. Sino que siempre va a ser una forma del verbo to be, un verbo con ing, afirmación, negación o pregunta. Pero cuidado, y por eso lo indico a continuación. No sé por qué, son ya, pues, ¿cuántos años? Casi 25 años, sí, casi 25 años explicando a niveles de secundaria el present continuous. Y desde casi que el principio me he encontrado que el fallo más común
que comete el alumno a la hora de tener que utilizar en una actividad o al escribir una frase el present continuous es que no pone, se le olvida el verbo to be. Y para una frase que es, los estudiantes están jugando al fútbol, que debería ser en inglés, the students are playing football in the playground, en el patio, muchos estudiantes me colocan, the students playing football in the playground. Los estudiantes jugando al fútbol en el patio, que se traduciría. Es decir, queda muy claro que hay un verbo, que normalmente ese verbo siempre lo da la actividad que estemos haciendo, claro está. Insisto, siempre hay un ejercicio, perdón, siempre hay un verbo que vuelvo a decir, lo da la actividad, al que se le coloca ing, y eso todo el mundo lo tiene muy claro, pero no entiendo por qué no ponen el verbo to be, se olvidan el verbo to be, y por lo tanto la forma de presente continuo es incorrecta, está mal. Presente continuo son dos palabras. Dos palabras en castellano, podéis guiar por esto, esta pequeña regla que os estoy diciendo. Dos palabras en castellano, estar y un verbo en gerundio, dos palabras en inglés, to be y un verbo con ing. Dos palabras, y esas dos palabras forman el verbo en present continuous. Por lo tanto, no podéis olvidaros de eso. Es decir, no podéis considerar que si yo solo he puesto el verbo con ing, está bien. No. Present continuous, two words, dos palabras. To be, en la forma que sea, y el verbo con ing. Así que cuidado, insisto, porque esto suele ser un fallo inexplicablemente para mí bastante común. El presente continuo, dos palabras, to be con ing. Igual que en castellano es su traducción, estar más gerundio. Bueno, veamos ahora cómo esta estructura del to be más el verbo con ing aparece o se particulariza, digamos, en la afirmación, en la negación y en la pregunta. Bueno, la afirmación y la negación, ya sabéis a estas alturas de curso, lo deberíais de saber y bueno, lo repitamos más veces, que el orden de la frase afirmativa, el orden en el que aparecen las palabras en la frase afirmativa y en la frase negativa, es sujeto, el verbo y los complementos. En el caso del present continuous no va a ser algo diferente. La frase afirmativa, como estáis viendo ahí, es un sujeto, is, are o am más un verbo con ing, is, am o are, forma completa contraída, como yo quiera, y después de esa estructura verbal, los complementos. They are flying to London in this moment. Están volando a Londres en este momento. Are, el to be, con el verbo en ing. Rachel's speaking with the manager on the phone. Rachel está hablando con el director por teléfono. Rachel's speaking. To be, en este caso contraído, pero es Rachel is speaking, verbo con ing. En la oración negativa, el orden es el mismo. Lo que cambia, lo único que cambia en la forma verbal es el verbo to be, que ahora hay que ponerlo en forma negativa. Vais a ver que el verbo en ing nunca cambia. El verbo en ing siempre quedará igual. Lo que cambiará, a afirmación, a negación o a interrogación, será el verbo to be. Pues insisto entonces, si es oración negativa del present continuous, el verbo to be irá en negativo. Recordad que lo hemos dicho también ya bastantes veces cuando hablamos de los verbos en inglés, por la razón que sea, se prefiere en la forma negativa utilizar la forma corta, la forma contraída, el short form. Pero en nuestro caso es la que vosotros consideráis la que os venga mejor, la que no os dé problemas. Si es la forma corta, pues la forma corta, si es la forma larga, pues la forma larga. Da igual. Las dos, en puridad, son igualmente gramaticalmente correctas, ¿no? Lo que ocurre es que, insisto, el uso pone por encima de la forma larga a la forma corta de la oración negativa. Por lo tanto, sujeto, en la estructura de esa frase negativa en present continuous, sujeto, isn't, aren't, I'm not, o is not, are not, I'm not, más el verbo con ing y luego, si acaso, los complementos. My mother isn't driving her car this morning. Mi madre no está conduciendo su coche esta mañana. I'm not studying French this year. No estoy estudiando francés este año. O is not driving. O I am not studying. Es lo mismo. Pero igual que antes. Verbo to be, verbo con ing. No está conduciendo. Verbo to be, verbo con ing. No estoy estudiando. Dos formas en castellano, dos formas en el verbo en inglés.
Y por último, la interrogative form, que ya sabéis que siempre la vemos un poco, se ve aparte, entre otras razones, porque se produce ese cambio en el orden en el que se disponen las palabras en la pregunta. Ya no es sujeto, verbo, complemento, sino que el orden de las palabras en la frase interrogativa, ¿sabéis? Es distinto. Y por eso siempre, insisto, sobre todo en los ejercicios, se ven aparte y os llamo siempre la atención para que tengáis cuidado, ¿no? A la hora de hacer esas preguntas, porque a día de hoy, a pesar de todo, sigue siendo el tipo de frase cuando tenéis que trabajarlo en un ejercicio que más fallos produce. ¿Cómo se hace la pregunta, la interrogative sentence, interrogative clause, en el caso del present continuous? Bueno, pues la estructura básica es, primero, is, am o are, luego el sujeto, verbo con ing, con ing, y a continuación, si hay, que en la mayoría de las ocasiones habrá, los complementos del resto de la información. Pero tenéis is, are, am, subject, verb with ing y después los complementos. Si hay una question word, ya sabéis que esa question word iría al principio, por eso aparece ahí entre paréntesis. Pero como no siempre hay question word, la estructura básica es esa, ¿vale? Fijaos, are you doing your homework, Julian? ¿Estás haciendo los deberes, Julian? Are, sujeto, verbo con ing. What is slowly drinking? Aquí sería con una question word, que va al principio, pero la estructura básica sería igual. Is, sujeto, verbo con ing. ¿Vale? Entonces aquí esa alteración en el orden, como veis, se produce de la manera que estamos viendo. En el caso de que sea una pregunta como el primer ejemplo, are you doing your homework, Julian? Que es una pregunta de sí o no. Ya sabéis que necesitamos una short answer y que cada tiempo verbal, la short answer o la respuesta corta la hace de una manera. En el caso del present continuous, las short answers son exactamente las mismas que las que ya sabéis o deberíais de saber para el verbo to be. La misma. Es decir, yes, I, you, we, they are, o no, I, you, we, they are. El yes o el no, el pronombre que le venga bien, el pronombre personal que le venga bien a la frase, y are, si es en el caso de que sea I, you, we, they, claro, are para el afirmativo, aren't para el negativo. Y si la forma de la respuesta corta, el pronombre que tengo que colocar en la respuesta corta es he, she o it, pues sería yes, he, she, it is, o no, he, she, it isn't. Yes o no, la coma, el pronombre is para la afirmativa, isn't para la negativa. Recordad que las respuestas cortas, las short answers, son el único contexto en el que no es posible elegir largo o corto, forma larga, forma corta. Siempre la forma corta para la afirmativa, siempre siempre la forma larga para la afirmativa, siempre la forma corta para la negativa. ¿Vale? Are the children eating cakes? Are sujeto verbo con ing. No, they aren't. They are eating sandwiches. Pues no, están comiendo sándwiches o bocadillos. Igual que podrían haber dicho, yes, they are. Is the woman singing that new song? Oye, esa mujer o mujer está cantando la nueva canción. Is, sujeto, verbo con ing. Yes, she is. O podría haber dicho perfectamente, no, she is. ¿Ok? So be careful with that, pay attention to that. Tener en cuenta esto de las short answers. Bueno, pues eso es la forma de el presente continuo. Insisto, como veis, da igual si es afirmación, negación o pregunta, siempre es el to be, is, am o are, con un verbo en ing. ¿Ok? Por ahora bien, so far so good. Ok. Bueno, siempre que, esto es un poco fastidio, pero bueno, el inglés tiene estas cosas. Siempre que a lo largo del curso ya tenemos experiencia de esto, siempre que hemos visto que a un verbo, a un adjetivo, a un sustantivo, etcétera, se le añade algo, un sufijo concreto, hay sustantivos, verbos, etcétera, que van a cambiar, es decir, que no simplemente añaden ese sufijo y tal cual. Bueno, aquí tenemos el ing. La gran mayoría de verbos añaden ing y no pasa nada, ¿no? La mayoría de los que hemos visto en los ejemplos, o working, etcétera. Pero dentro de esas spelling rules o reglas ortográficas para añadir ing, sí que tenemos dos grupos o reglas
en los que al añadir ing el verbo cambia de alguna manera. La manera, cuando digo que cambia, lógicamente me refiero, hablo de la manera en la que se escribe el verbo. Así, todos los verbos que en infinitivo, es decir, en esa forma en la que me da el ejercicio, acaben en e, por escrito, nada de pronunciación, acaben en e, por escrito, desaparece la e, quitan la e y añadimos ing. Ahí tienes, por ejemplo, drive, conducir, quedaría driving. Julia isn't driving this month because of the accident. Pero igual ocurriría, vamos a abrir el procesador, por ejemplo, con el verbo dance, el verbo bailar, ¿no? A ver, aquí está, ya lo tenemos. El verbo, como digo, bailar, vamos a ponerlo grande, que en infinitivo, ok, vamos a ver. En infinitivo, la forma que me da el verbo, me da el ejercicio sería así, pero que a la hora de añadir ing sería dancing, quitando la e. Drive, dance. Y cualquier otro verbo que acabe en e, ¿vale? Se le quita la e, se le pone, se le quita la e y se le añade el ing, el ing. No hay tantos, ¿eh? No hay tantos, pero bueno, alguno hay. Y la otra regla, perdón, volviendo al aula virtual, sería verbos que tienen que cumplir dos condiciones. No una solo, de las dos. No, las dos a la vez. Si no, esta regla de la que voy a hablar no se aplica. Pues bien, son verbos que se pronuncian con un solo golpe de voz, verbos monosílabos, que a la vez, en su forma escrita, terminan en este orden en una consonante, más una vocal, más una consonante. Si eso es así, una sola sílaba en la pronunciación, consonante, vocal, consonante al final de la palabra, al añadir ing, dobla esa consonante final. Pero insisto, tiene que cumplir las dos reglas. Si es monosílabo, pero no acaba o sea, consonante, vocal, consonante, no funciona. Si acaba en consonante, vocal, consonante, pero no es monosílabo, no funciona. Monosílabo, consonante, vocal, consonante. Ahí tenéis, por ejemplo, el verbo shop, una sola sílaba, consonante, vocal, consonante, dobla esa consonante final, shopping. Stephen and his family are shopping at the supermarkets at this moment. O uno muy típico, o dos muy típicos, que son, por ejemplo, el verbo stop, una sola sílaba, stop, consonante, vocal, consonante, por lo tanto, stopping, doble esa consonante final. O run, que es correr, una sola sílaba, consonante, vocal, consonante, run. ¿Vale? Pues esas serían esas dos reglas ortográficas que hay que tener en cuenta, la de la E y la de los verbos monosílabos y la doble consonante a la hora de añadir el ing. Bueno, aquí tenéis un cuadro, al igual que parecido al que tenéis también en la sección del Present Simple, cuando lo vimos, lo estudiamos por primera vez en la Unit 3, en donde pues la idea es que todos estos comentarios, esta teoría sobre cómo formar el verbo to be, perdón, el present continuous, la forma del present continuous, la tengáis, digamos, como de un vistazo, ¿no? Así para repasarla y demás, la afirmación, la negación y la pregunta. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, al siguiente, una vez que hemos visto la forma, que hemos hablado de ella, que se ha practicado, y qué significa, cuál es el significado del verbo to be. Perdón, todo el rato con el verbo to be, del present continuous. ¿Para qué se utiliza? ¿Qué tipo de acciones o de situaciones nos indican? ¿No? Que ya, por ejemplo, cuando vimos el present simple, y eso lo retomaremos, el present simple indicaba una acción que era habitual, normal, que ocurría con cierta frecuencia. Pero ¿qué indica el present continuous? Algo diferente, como decía al principio, porque si no, no sería otro tiempo. Pues vamos a ello. Mirad, el uso, el significado principal y el más importante, porque cualquier otro significado que estudiemos ahora o que en un futuro, si seguís estudiando inglés, estudiéis en torno al present continuous, cualquier significado, digo, procede de este mismo que yo voy a comentar. El present continuous indica una acción que está ocurriendo en el mismo momento de hablar, en el mismo momento de mencionar la frase o de escribirla. Yo estoy escribiendo, estoy diciendo esa frase y lo que está describiendo, la acción a la que me estoy refiriendo, está pasando.
Those girls are listening to rap music now. Aquellas chicas están escuchando rap, música rap ahora. Y de repente yo eso se lo estoy escribiendo a alguien a través del WhatsApp y yo las estoy viendo, cómo están escuchando la música, cómo están bailando, cómo están rapeando también. Ese es el sentido fundamental, el uso fundamental, el significado fundamental del present continuous. Indicar, describir una acción que ocurre justo cuando yo digo esa frase, escribo esa frase, describiendo la situación. En muchísimas ocasiones, igual que ocurría con el present simple, ese uso de oración, o ese uso, mejor dicho, de indicar una acción que está ocurriendo ahora mismo, viene subrayado por la inclusión en las frases, en las oraciones donde el verbo va en present continuous, o progresivo, que también podéis encontrar por ahí, present progressive, menos común, pero bueno, también aparece. Insisto, para remarcar, si ya no es suficiente viendo la forma verbal, que esa acción o que esa frase describe una situación que está pasando en ese mismo momento, esa frase con el verbo en present continuous incluye expresiones de tiempo que apuntan hacia eso, hacia esa inmediatez, a que está ocurriendo ahora. Now, ahora. Right now, ahora mismo. At the moment, this moment, en este momento. Si la frase, además de contener el present continuous en el verbo, ser una forma de presente continuo, contiene alguna de estas expresiones, por supuesto no hay duda de que se trata, como digo, de una acción que está pasando ahora. Este es el uso fundamental y además un uso totalmente diferente del present simple. Es el uso fundamental del present continuous, el que lo separa, el que lo distingue. Vamos a ver otro uso. Hay bastantes más, pero bueno, realmente con que veamos uno más es suficiente. Hay otro uso, digo, del present continuous en el que ese tiempo se utiliza dentro de una oración para indicar una acción que a lo mejor no está ocurriendo justo en el mismo momento en el que yo digo la oración, en el que escribo esa oración, sino dentro de un tiempo, de un periodo de tiempo cercano al presente y limitado, limitado, es decir, que yo sé cuándo empieza y sé cuándo acaba. Entonces, dentro de ese periodo de tiempo, que puede ser un mes, una semana, un curso, unas vacaciones, da igual. Es un periodo de tiempo, insisto, limitado, con un principio y un fin claro. Pues bien, si hay una acción que se está desarrollando dentro de ese periodo de tiempo, aunque no esté pasando en el mismo momento en el que yo la estoy diciendo la frase, también va en present continuous. Lo único que ocurre es que en este caso, para marcar este uso, sí, casi que obligatoriamente, entre comillas, tendría que haber una expresión temporal, de la que ahora después vamos a comentar, en esa frase. Insisto, para marcar que es una acción que no es que esté ocurriendo ahora, sino en un periodo, dentro de un periodo limitado de tiempo, cercano al presente, tendría que incluir esa frase alguna de las expresiones temporales, vuelvo a decir que ahora veré. Si yo digo, this year we are reading all of Shakespeare's works in class. Este año, este curso, estamos leyendo las obras de Shakespeare, todas las obras de Shakespeare en clase. ¿Quiere decir que lo están haciendo ahora mismo cuando digo la frase? Hombre, pues a lo mejor sí, o no. No tiene por qué, de repente pues no sé, el universitario, ¿no? Que le está comentando a los amigos o a su familia un poco lo que están haciendo dentro de ese curso que empieza en septiembre y acaba como mayo-junio, quizás no ahora mismo, pero sí a lo largo de todo ese periodo, ¿no? Es decir, es una acción que está en progreso, en desarrollo durante todo ese curso. Quizás no es necesario en el mismo momento de ahora. Este es otro de los usos del present continuous. Decía que para que este uso quede claro, para que el alumno, vosotros veáis que se trata de una acción que a lo mejor no ahora mismo está ocurriendo, sino en ese periodo de tiempo, tienen que llevar expresiones de tiempo que se formen con these en singular o these en plural, es un nombre de tiempo, this week, this year, these holidays, o bien today, hoy, o tonight, esta noche. Cualquiera de esas tres formas, cualquiera de esas tres tipos de expresiones de tiempo, al colocarlas en una frase con present continuous, insisto, están indicando que la acción no está ocurriendo ahora mismo, sino en desarrollo, está en desarrollo en ese espacio de tiempo, en ese periodo de tiempo que precisamente la expresión de tiempo, la expresión temporal, indica. Es aquí el present continuous. Luego tenéis, como es habitual, pues
unos vídeos, unos tutoriales, ¿no? Por si alguien quiere, siempre digo, hay de hecho compañeros que en otras clases me dicen que les viene súper bien, sobre todo el de esta profesora, ¿no? Perfecto. Si después de las clases me queda un poco de duda, pues puedo volver a ver la clase repetida. O puedo ver uno de estos tutoriales. O buscar cualquier otra cosa, algún canal que yo ya tenga en YouTube o hay un familiar que me lo explica. La idea es que disponer de todos los recursos que necesitáis o que tengáis acceso a recursos que os ayuden a resolver dudas, cuestiones, etcétera. Pues para eso están aquí, como siempre, los tutoriales, top vídeos de YouTube. Y luego tenéis, como es habitual también, enlaces a ejercicios para practicar, ¿no? Tenéis pues para spelling rules, tenéis de frase negativa, de frase interrogativa, de traducción al inglés un poco, ya que engloba todo. La idea es que después de haber visto esta primera sección del present continuous, quede claro la forma, que es to be más un verbo en ing. Vale, vamos a practicar nosotros también, pero bueno, vamos a salir de aquí. Vuelvo al menú, estáis viendo del Unit 5, Theory and Resources, paso ese apartado y voy a donde dice Unit Exercises, práctica del contenido, ¿vale? Pulso el primero y ahí me va a llevar a un archivo PDF donde están los ejercicios y hay otro archivo PDF con la solución, ¿vale? Llego hasta el final, ese que dice Aula Virtual Nivel 2 Simple Continuous Key and Count, vale, pues pulso ahí. Primero vienen unos ejercicios de Key and Count, que es el otro contenido que vamos a estudiar, vamos a repasar en, en esta unidad. Y si me paso a la siguiente ficha o a la siguiente ficha ya me hablan del present continuous. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer este ejercicio, el número 2 el que estoy proyectando ahora. Vamos a ampliar un poquito. Para, como digo, insisto, porque lo que sí debe de quedar claro ahora mismo, después de lo que hemos visto y a través de este ejercicio, es la forma. ¿Cómo se hace el present continuous? Bueno, pues es un ejercicio típico. Put the verbs in bracket in the present continuous, negative, interrogative or affirmatives. The first sentence is stand for you. Es decir, ejercicio típico, frase, hueco, verbo entre paréntesis, y tienes que colocarlo en la forma correcta de presente continuo, afirmación, negación o pregunta, según te indique la frase del ejercicio. Fijaos, en el primero era un mini diálogo en el que pregunta, What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Y responde, I am shopping. Y responde con una frase afirmativa en la que le dice a la persona que le ha preguntado lo que está haciendo. I am shopping. También podría haber puesto I'm shopping, da igual. Y además, como shop es una sola sílaba, consonante o vocal consonante, dobla esa consonante final. Por eso queda shop. ¿Vale? Pues así con los demás. Lo hacemos, ahora lo corregimos y tal. Si hay cualquier, entre comillas, problema de vocabulario, de algo que no se entienda, me lo decís y lo comentamos, ¿no? Y pues bien, vamos.
Sí, bueno, disculpad que hay una cosita en casa y demás, y por eso he tardado un poco. Bueno, vamos a verlo, si os parece. Vamos a echar mano del procesador, ¿vale? Porque me interesa como siempre prácticamente, que tengamos ahí que veáis, digamos, el escrito, ¿no? La forma escrita. Si, insisto, lo que decía antes, duda, pregunta, cualquier cosa, me decís, ¿vale? Bueno, el primero está hecho. Let's have a look then at B. Vamos a ir viendo entonces a partir de la frase B, ¿vale? Lo vamos a poner en mayúscula para que se vea todo un poquito mejor. Bueno, nos dice, she not dance in a very important theater at the moment. Es decir, sería, she, Isn't. No, that's right, she isn't, great, dancing. that's right, she isn't dancing, or she is not dancing. De repente, pues, a lo mejor vosotros o algún compañero que vea esto también puede que haya puesto, she is not dancing. Is it possible? ¿Vale? Okay, next, it's C. Mario and Sophie, esa es afirmativa. Pues Mario and Sophie Are helping. are, that's right, are helping, okay, my sisters now. Fijaos que antes aparecía at the moment, ahora aparece now. So Mario and Sophie are helping. To be con ing, siempre, siempre, okay, that's right. Now, the Mrs. Florid, okay, the Mrs. Florrick. Uh, Isn't going. that's right. Isn't going or is not going, okay, to the office then. Igual, is not, isn't. Y, okay, is a question. Por eso hay dos huecos, ¿no? Porque uno es para el verbo to be, el otro es para el ing, ¿no? Your friend's father. Por lo tanto, Is your friend that's right. If your friend's wearing father wearing, that's right, excellent. The blue jackets, okay, that's right. Con esa alteración, ese cambio en el orden. F, Francis' girlfriend is having lunch right now. Okay. Francis' girlfriend is, misbehaving? that's right, having lunch. Okay. Como have termina en E, como lo dice el ejercicio, ¿no? Pues al añadir ing se le quita la E y le ponemos IH. G dice Don and Betty, okay, Don and Betty, Aren't writing. that's right, and writing, perdón, o are not writing, si quiera, ¿no? A letter, okay, e igual con la forma larga o la forma corta del are, e igual, fijaos, ¿no? Al terminar en E, desaparece la E y se añade ING, ¿no? Esa era la otra regla ortográfica. F, perdón, sorry, H. La H. Otra pregunta, en este caso con run, en este caso el sujeto es John's sisters, por lo tanto yo diría Are are, that's right, John's running. sisters running con doble N, porque es una sola sílaba, termina en consonante vocal consonante, por lo tanto se dobla esa consonante final de run. Are John's sisters running? Ok. Y por último, negación, he, verbo watch, por lo tanto, Isn't he, watching. that's right, isn't watching or is not watching TV. Ok, that's right. Ok, si después de hacer el ejercicio, este primer ejercicio y demás, pues más o menos veis que os estáis haciendo, o que tenéis ya claro incluso esta estructura de to be con ing, to be con ing,
tenemos mucho ya ganado de este tiempo verbal. ¿Vale? ¿Questions? No. Vale, pues vamos a continuar un poco más, vamos avanzando. Y por eso no paro la grabación y demás, porque continuamos vamos a continuar dentro de la idea del present continuous y demás. ¿Vale? Bueno, igual, vuelvo al menú inicial o al menú del, de, um, del tema 5. Disculpadme. Y es el primer momento, la primera vez en el curso, y yo creo que va a ser la única, estoy pensando un poco en los próximos tiempos verbales, en las que vamos a contrastar en un mismo ejercicio, vais a tener que utilizar en un mismo ejercicio dos tiempos verbales diferentes. Es decir, que vais a hacer ejercicios en los que de repente una frase va en presente simple, la que viene a continuación va en presente continuo, la que viene a continuación vuelve a ir en present continuous y así, ¿vale? Es decir, que hay que manejar de alguna manera cuándo hay que utilizar cada tiempo, es decir, hay que saber a qué me tengo que referir, qué recursos tengo, qué armas tengo para saber si tengo que utilizar present simple o si tengo que utilizar el present continuous. ¿Vale? Y es lo que vamos a estudiar ahora, lo que vamos a repasar ahora. Realmente no vamos a estudiar nada nuevo, sino lo que vamos a hacer es recopilar un poco, ¿no? Poner en orden, poner en claro unas características y la forma del present continuous, unas características y la forma del present simple, y ver que son diferentes, ¿no? Y buscar esas características, esas apreciaciones en la frase. Bueno, Theory and Resources, nuevamente, present continuous. Voy a la tercera entrada, la que dice precisamente present simple versus present continuous, es decir, el presente simple contra, que es lo que significa versus, el VS, present continuous. Bueno, pues pulso ahí y me lleva a esta sección. Bueno, lo que decía, lo que vamos a ver aquí no es nuevo, ya lo sabemos del present simple, lo acabamos de estudiar en el present continuous, pero se va a poner justo, decir, digamos, uno al lado del otro en cierta forma, para que veáis primero esas características, que las características son diferentes y que lo que hay que buscar en la frase del ejercicio que hagamos, de los ejercicios que hagamos, lo que hay que buscar en la frase es precisamente esa diferencia, esos elementos que te permitan a ti decir si es simple o continuo. Es decir, elementos, aspectos, características propias o solo del present simple o propias solo del present continuous. De manera que si una de esas características aparece en la frase, yo ya sepa directamente que tengo que utilizar el present simple o el present continuous. Bueno, hay como dos bloques o dos elementos para tener en cuenta en esta diferencia entre el simple y el continuous. Por una parte, el uso, el significado. Lo decía antes, lo refería antes, las situaciones, los significados del present simple y del present continuous, los contextos en los que se utilizan son diferentes. Por lo tanto, si yo leo la frase y el contexto de la situación es el present simple, el verbo irá en present simple. Si el contexto de la situación es el present continuous, el verbo irá en present continuous, ¿no? Si la frase indica una acción que es habitual, frecuente, que es una rutina, como decía ahí, lo que ocurre normalmente, si yo leo la frase sin rellenar nada, solamente con el hueco, insisto, si yo leo la frase y eh, esa es la situación, entonces el verbo tiene que ir en present simple. Y a veces, en muchas ocasiones, el contexto, la frase, solamente leyendo la frase, yo puedo ya deducir, me queda claro que es algo habitual. Por ejemplo, John works from Monday to Friday. John trabaja de lunes a viernes, pues si es esa idea, la idea es que el trabajo es lunes a viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, es decir, es una acción regular, me está indicando algo que sucede habitualmente, con frecuencia, present simple.
The students go to class in the morning. Bueno, los estudiantes van a clase por la mañana. Al indicar ese in the morning y la situación de, primero, la situación de ir a clase, que ya es algo que, digamos, es una acción habitual, normal, regular. Pero insisto, in the morning, es decir, algo que se repite, ¿no? Ese horario es algo que se repite en los días de clase, que sucede habitualmente, por lo tanto, present simple también. The students go to class in the morning. Por lo tanto, si al leer la frase del ejercicio encaja en una situación, en un contexto de algo habitual, rutinario, frecuente, present simple. En cambio, si al leer la frase es algo, una situación que pasa ahora mismo, o una situación en progreso, en desarrollo dentro de un periodo de tiempo limitado, present continuous. En el caso del present continuous, incluso más que en el caso del present simple, vamos a encontrar las frases muchísimo más habitual que lleven una expresión de tiempo que indique, que te diga a ti que es present continuous, un now, un right now, un at the moment, o las que hemos visto para las acciones que se desarrollan dentro de un periodo de tiempo, today, tonight, this year, this month. Retomando un poco el ejemplo que vimos antes. They are reading some Shakespeare's works this year. Si yo veo la frase, quitarle this year, y si a mí me pusiera esta frase con un hueco y el verbo entre paréntesis read, yo no sabría si no tendría claro, podría dudar de si se trata de present simple o present continuous, de si se trataba de una acción en progreso o de algo habitual. They read some Shakespeare's works. They are reading some Shakespeare works. Aparentemente ambos tiempos podrían valer, vuelvo a decir, porque no hay un contexto, no hay información suficiente. Por lo tanto, es necesario, para poder distinguirlo, si yo quiero, si el ejercicio quiere que tú utilices el present continuous, que termine la frase con ese this year. Y ahora sí, al ver this year, yo ya sé directamente que se trata de un presente continuo. Hay situaciones, podréis preguntar, en las que a lo mejor se tiene que poner present continuous, pero en esa frase de presente continuo no hay un marcador temporal. Sí, por ejemplo, imagina la siguiente frase. Me dice el ejercicio, Where is Susan? Y otra persona responde, She is studying upstairs. ¿Dónde está Susan? Pregunta una persona. Y otra responde, She's studying upstairs. Aquí no hay marcador de present continuous. Aquí no hay un now o right now. Pero ¿cómo sé yo que cuando me ponen que rellene el hueco con el verbo study, cómo sé yo que es, como digo, present continuous? Por la situación. Si hay un diálogo en el que una persona pregunta y otra responde, ese diálogo está ocurriendo ahora. Se está hablando de una situación que está pasando ahora. Y eso, como digo, viene implícito en el uso del diálogo, de la forma de diálogo. Por eso cuando yo te pregunto, where is Susan? Quiero saber dónde está Susan, pero ahora. Entonces yo te digo, pues mira, está estudiando arriba. ¿Vale? Entonces ese contexto de un diálogo en el que alguien pregunta y otro responde, al ser situaciones que, que están ocurriendo ahora mismo, en este momento, pues lógicamente se tendrán que utilizar para completarlas el present continuous. Insisto, es muy habitual también que aparezcan expresiones de tiempo. Ese sería un primer elemento que habría que tener en cuenta. Al ver la frase, empezad por el contexto es algo habitual, se refiere a algo que está ocurriendo o que ocurre normalmente, habitualmente, o algo que está ocurriendo ahora mismo. Y el segundo elemento, el segundo recurso que tenéis para distinguir si se trata de present simple o present continuous es las expresiones, o son las expresiones de tiempo que aparezcan en la frase. Oye, Javi, perdona que te Sí, corte, pero es que tengo que nada, irme, que tengo psicólogo y tengo que ir en vale, bus a Colada. nada, no te No sé preocupes. si llegaré a la siguiente clase. Vale, Si nada, llego, entro a clase o si no, pregunto qué tema le vale, vais a dar, ¿vale? ok, sin Es problema, Iván. inglés, ¿no? Es inglés, sí, hoy es todo inglés, sí. Ujú, Vale, vale, ok, pues disculpa la molestia, Javi. nada,
No te Hasta preocupes. luego. Hasta luego, Iván, hasta luego. Entonces decía que cuando yo me enfrento a este tipo de ejercicio y voy frase por frase, entonces yo primero leo la frase, intento determinar si la situación, si el contexto es algo habitual o algo que está pasando en ese momento, y después de eso busco si hay expresiones de tiempo en la frase. Si en la frase hay expresiones como los address of frequency, Susie usually cooks pasta on Sundays, o expresiones de frecuencia, estas que llevan con every o con que indicaban el número de veces que algo ocurre, they go running every weekend, once a week I visit my Uncle Tom, pues en ese caso es present simple, sin duda, porque estas expresiones solo se pueden utilizar con present simple. En cambio, si las expresiones son now, right now, at the moment, o bien expresiones, como hemos dicho antes, como today, tonight, these en singular, these en plural, más un nombre de tiempo, solo puede ser present continuous porque estas expresiones solo van con present continuous. Is your mother watching the program now? Today, Josephine and Mark are flying to Mallorca. I'm driving to work this week. ¿Vale? Ok. De manera que, echando mano de estos recursos, recordar contexto o situación habitual, lo que está pasando ahora, búsqueda de expresiones de tiempo, aquellas que en la frase, aquellas que sean solo de present simple o aquellas que sean de present continuous, echando mano, insisto, de estos recursos, de estos elementos que están presentes en la frase, en cualquier ejercicio, deberéis determinar si se trata de presente simple o presente continuo, si esa frase va en uno u otro tipo. Y es más sencillo de lo que parece. Es decir, yo no te voy a decir tampoco que es súper mega hiper fácil, pero si la impresión que os esté llevando es que, uff, que no sé, me suena como muy complicado, no es tan complicado, no es tan difícil. ¿Vale? Bueno, Javi, vamos a hacer una cosa, porque bueno, tengo que hacer una, como dice Sí, en mi caso, una diligencia. Entonces, aquí terminaríamos el vale, present continuous, pero sí te recomiendo y que la semana que viene sí empezaremos corrigiendo ese ejercicio. Mira, hay dentro de esta misma página, de la página del present simple, o sea, del present simple present continuous, el primero, se lo bajas al final del todo y sí. dice pincha aquí. Pues en el primer aquí, ¿vale? Ese ejercicio, ay, pues no, me he vuelto a equivocar. Es en el segundo aquí, disculpa. Vale, En el vale, vale. segundo aquí, ese es el ejercicio que la semana que viene vamos a empezar con el que vamos a empezar la clase corrigiendo, porque me interesa verlo por algunas cosas así que nos van a venir bien también para hacer otros ejercicios de presente simple y continuo. Vale, ¿Vale? perfecto, Javi. Pues nada, gracias a ti. Muchas gracias, ¿vale? Venga, nos vemos Chao. entonces el lunes. Hasta Buena luego. semana. Chao. Igualmente, hasta luego, Javier.